Hola a todos y bienvenidos a esta nueva píldora formativa del curso. En este caso, hoy vamos a hablar de la gestión de las comunicaciones dentro de la gestión de proyectos, elemento esencial. Porque como vemos, muchos estudios nos confirman este hecho, el hecho de que prácticamente el 90% del tiempo que dedicamos dentro del trabajo del proyecto lo dedicamos a comunicar. Por tanto, resulta esencial, siendo un elemento clave y central y diario en mi proyecto, que manejemos las herramientas y que podamos alcanzar el manejo de las distintas técnicas de comunicación que tenemos a nuestra disposición para lograr los objetivos que nos hemos marcado. Y es que dentro de un proyecto vamos a trabajar con equipos multidisciplinares, con cambios constantes, con cambios de rumbo constantes, no solo en alcance, sino también en la forma de llevar el proyecto. Vamos a disponer o vamos a tener múltiples interesados continuamente, múltiples partes que entran y salen de nuestro proyecto, que miran hacia nuestro proyecto. Y por tanto, todo esto hace que la comunicación efectiva sea absolutamente un reto para el director de proyecto. Nos vamos a encontrar además dentro de lo que tenemos como área de comunicación dentro de nuestro proyecto con muy diversos tipos de comunicación en función, por ejemplo, del parámetro al que atendamos. Puede ser una comunicación pasiva o activa, verbal o no verbal, interna o externa, formal, informal y muy diversos tipos. Cada una tiene sus particularidades, cuya información, cuyo desglose tenéis en el PMBOK, pero sobre todo tiene sus métodos, tiene su forma de abordarse, tiene su forma de ponerse en funcionamiento. Lo que es esencial para hablar de un buen comunicador es que no basta solo con lanzar el mensaje, con hablar dentro de mi proyecto, sino que tenemos que asegurarnos que los destinatarios de ese mensaje entienden ese mensaje que les estamos dando y sobre todo hacer entender el contenido de ese mensaje, lo que queremos decir con ese mensaje. No vale con lanzar un correo electrónico y pretender que con nuestras palabras lo entienda el 90% del equipo. Tenemos que ir, saber, seguir si han entendido ese mensaje y por supuesto mantener totalmente abiertos los canales de comunicación, los justos y necesarios, de una forma efectiva y regular, es clave para el éxito del proyecto. Por tanto, el director del proyecto tenemos que decir que debe ser un perfecto comunicador y extender esa cultura de la comunicación abierta, de la comunicación efectiva a todo el equipo. Hay muy diversos artículos, muy diversos estudios que abordan el tema de la comunicación en proyectos y cómo impacta esto en el éxito del mismo. Y algunos de los más recientes nos muestran, recogidos en algunas de las ediciones del PMI, del PMBOK, que uno de cada 5 proyectos que fracasa se debe a un problema de comunicación poco efectiva o ineficiente. Por tanto, podemos imaginarnos el impacto que esto tiene. Y es que lo que no queremos es que, como lo que cuenta el chiste del árbol, ¿no? que empecemos con una idea perfecta, con una idea claramente definida de lo que quiero que sea mi proyecto y por ese mal funcionamiento de la comunicación, por esa poca efectividad en la comunicación, acabamos obteniendo algo totalmente distinto a lo que habíamos pensado en un inicio. Por tanto, está en nuestra mano como director de proyecto poder alcanzar esos objetivos de comunicación que nos hemos marcado. Como aspectos generales de las comunicaciones en la gestión de proyectos, tenemos que decir que todo lo que es la dinámica, la metodología, la forma en la que vamos a trabajar dentro de esas comunicaciones del proyecto se aborda en lo que llamamos como plan de gestión de las comunicaciones. Este plan determinará el enfoque a seguir, cómo queremos que sean las comunicaciones de nuestro proyecto, qué información se requiere, cuándo se requiere esa información, cómo se va a transmitir y presentar esa información. Preguntas tremendamente importantes. Tenemos siempre que estudiar muy bien quién tiene que recibir y quién no tiene que recibir esa comunicación y cómo tiene que recibirla, en qué formato, con qué rigurosidad, con qué formalidad. Son muchos aspectos en los que tenemos que pensar. El objetivo del equipo de proyecto es básicamente que la información relevante que se genera en el mismo se distribuya, se almacene y se recupere de forma eficiente. ¿Vale? La necesidad de comunicación obviamente varía a lo largo del ciclo de vida, las distintas fases por las que pasa mi proyecto, obviamente las necesidades de financiación no van a ser las mismas y por tanto de cara a la correcta gestión de esta comunicación el proyecto es fundamental primero atender a la relevancia de la información y en principio atender a cuál es la información crítica que tenemos que transmitir, qué interesados tenemos en esa información, quién tiene o no que recibir esa información, qué tiempo, qué frecuencia tenemos que, con qué frecuencia tenemos que transmitir
esa información, ¿vale? Con qué periodicidad, podemos decir. Y por último, bueno, pues cuál es el canal adecuado de comunicación, ¿vale? Como decimos, si es el correo electrónico, si es simplemente verbal, si es a través de comunicación escrita, etcétera, ¿no? En cuanto a la cadena, ¿no? A la cadena de procesos que reflejan el PMBOK dentro de la gestión de las comunicaciones, pues podemos decir que es un ciclo que empieza con la identificación de los interesados y termina con la información o con, podemos decir, el seguimiento de esas comunicaciones. En primer lugar, identificar, hacer una matriz, y esto es un tema aparte en el PMBOK, como sabéis, que no forma parte dentro del tema de gestión de comunicaciones, pero que impacta directamente, que es hacer una matriz determinando cuál es la posición, relevancia y potencial impacto de los interesados, es decir, de las personas que tienen algún tipo de interés en el proyecto que estoy desarrollando. Segunda etapa, planificar las comunicaciones, es decir, establecer cuáles son, como os hemos dicho, esos elementos clave de la comunicación, de mi plan de comunicaciones, cómo vamos a llevar a cabo esa comunicación, y esto se estructura básicamente a través de la matriz de distribución de comunicaciones. Segundo, proceder con la distribución de la información. Tercero, cuarto, gestionar las expectativas a medida que fluye esa comunicación de los interesados e ir variando si es necesario el plan en función de cómo vea qué son esas expectativas de mis interesados. Y por último, informar del desempeño que tenemos dentro de esa comunicación. Empezamos por la primera de ellas, podemos decir, fuera de la gestión de interesados, que como os digo forma parte de otro tema, es la planificación de la comunicación. Si representamos el diagrama de flujo que tenemos en el PMBOK, podemos decir que tenemos una serie de entradas que básicamente vienen de los activos de los procesos de la organización y una serie de salidas que básicamente van a impactar en la forma de llevar mi proyecto y también en la gestión de los riesgos del mismo, porque va a afectar directamente a la gestión de los interesados. Si desgranamos los procesos, perdón, tenemos una serie de entradas, que son ese registro de interesados, esa estrategia de gestión de interesados, porque básicamente va a determinar a quién o no tengo que distribuir esa información y cómo tengo que hacerlo, factores ambientales de la empresa o los activos de los procesos de la organización. ¿Qué técnicas o qué herramientas se van a llevar a cabo en esa gestión de la información? Bueno, pues en primer lugar analizar los requisitos de comunicaciones, si es que existe alguno prefijado en mi proyecto, sin fijarlos. Determinar qué tecnologías voy a utilizar, qué modelos de comunicación, qué métodos o con qué periodicidad voy a establecer mis reuniones de seguimiento, por ejemplo. Salidas que voy a tener, el propio plan de gestión de las comunicaciones y actualizar los documentos de mi empresa. En cuanto al plan de gestión de las comunicaciones, como os hemos dicho antes, proporciona requisitos de comunicación de los actores interesados. ¿Quién tiene que recibir qué información, podemos decir? ¿Qué información tiene que ser comunicada? Y sobre todo, en qué idioma, qué formato, qué contenido y con qué detalle. ¿Con qué plazo y frecuencia vamos a distribuir esa información? ¿Qué personas son las responsables? No solo, como hemos visto en el primer punto, de recibir esa información, sino de distribuirla. En el caso de que surja un conflicto que registremos en el plan de seguimiento del proyecto, ¿cómo vamos a resolver ese conflicto? ¿Cómo vamos a escalar la resolución de ese conflicto? Importante también, si os paráis a pensar, un glosario de términos. ¿Cuál es la terminología común que voy a utilizar en mi proyecto? Al final también todo esto se refleja en una matriz de distribución de comunicaciones, ¿vale? Con personas, documentos y quién tiene que recibirlo, quién tiene algún tipo de acción, quién tiene que distribuirlo, etc., ¿no? Y por último, también no menos importante, atender a si hay algún tipo de restricción en la distribución de la información por temas, por ejemplo, de confidencialidad. En cuanto a la comunicación, bueno, pues podemos decir, si hablamos del primer punto, que es los requisitos de comunicación, podemos decir que dependiendo, o sea, el flujo de información de mi proyecto va a depender de, evidentemente, los componentes, el equipo de proyecto que tengo. Podemos decir que los canales de comunicación que se hablen en un proyecto aumentan en proporción geométrica al número de personas que tengo en el mismo. Esto es una regla que vais a encontrar en diferentes puntos en el PMBOK. Por tanto, esto nos da una idea de que cuanto mayor número de personas tenga, más grande, como decir, sea mi equipo de proyecto, mayor complejidad en proporción geométrica va a tener mi comunicación, porque aumentan los canales para establecer la misma. En cuanto a la tecnología para las comunicaciones, que es el siguiente punto que forma parte de esta primera etapa de planificación, bueno, pues son distintos factores para determinada tecnología los que tenemos que atender. La urgencia y la necesidad de información,
la disponibilidad de tecnología en el entorno del proyecto. Si me encuentro en un sitio remoto, pues tengo que ser muy consciente de cuáles son las técnicas que tengo disponibles. La facilidad de uso y la preparación del equipo del proyecto, ¿no? Si mi equipo del proyecto está preparado para recibir esa comunicación en el formato que la voy a transmitir, con la tecnología que voy a utilizar. ¿Cuál es el entorno del proyecto en el que estoy, ¿no? Si estoy en una única ubicación, si estoy en varias, pues evidentemente el tipo de comunicación, la tecnología de comunicación va a variar, porque varían los requisitos, varían las necesidades, ¿no? Y por último también el grado de confidencialidad y acceso a esa información. Si hablamos de modelos de comunicación, pues el modelo que ya conocemos, ¿no? Y que tenéis también en el PMU, un modelo básico en el que tengo un emisor, que es la fuente de mi mensaje, y un receptor, quien recibe ese mensaje. Ese emisor codifica el mensaje, lo transmite al receptor que lo descodifica y a su vez, de alguna forma, tengo que recibir un mensaje de retroalimentación de mi receptor para saber que ha entendido el mensaje y de nuevo hace lo mismo, codifica esa señal de feedback hacia el emisor el cual descodifica ese mensaje. Por tanto, podéis ver aquí en este modelo básico y conocido por todos de comunicación cómo no solo nos preocupamos de transmitir ese mensaje, sino de asegurarnos que mi receptor entiende ese mensaje. En cuanto a los métodos de comunicación, una vez determinada tecnología, pues evidentemente son muchos, no son tres, básicamente los tipos de comunicación con los que nos vamos a encontrar en un proyecto. Si atendemos básicamente a la accesibilidad de la misma o a la forma en la que nos llega. Comunicación interactiva, aquella que las partes, emisor y receptor, buscan, ¿no? Y participan activamente en la misma. La tipo push es aquella que nos llega sin haberla solicitado. Podemos decir que nos llega dada por una matriz de distribución, aparece en nuestro correo si somos receptores de ese documento. Y la comunicación tipo pull es aquella que yo voy a buscar, voy a acceder a un sistema y voy a obtener esa información. Por tanto, es otro tipo, evidentemente, dependiendo del tipo de comunicación, son distintas las connotaciones, sobre todo de accesibilidad a esa información, y por tanto son distintas las técnicas y herramientas que tengo que utilizar en mi proyecto. Si hablamos de las reuniones, ¿no? Las reuniones básicamente se establecen con un objeto de seguimiento, de control de mi proyecto. Bueno, evidentemente no hay nada establecido, podemos decir que hay códigos de buenas prácticas, ¿no? Para las reuniones no hay nada, no hay una regla fundamental, no hay una ley básica para las reuniones, pero sí son varias las recomendaciones que se recogen en el PMU. En primer lugar, pues que exista una convocatoria formal y con antelación de esa convocatoria, que todos sepamos a lo que vamos, ¿no? Para eso distribuimos los puntos a tratar, sabemos que vamos a discutir, limitamos la duración, hay que ser estrictos, no podemos demorarla, ¿no? Porque perdemos la atención, perdemos el interés de las partes, ¿no? Las reuniones tienen que ser regulares, pero no a menudo, tienen que ser necesarias, tienen que haber necesidad, tienen que sentir las partes que era necesaria esa reunión. Tenemos que estar los que somos necesarios y no más, tenemos que saber cada persona lo que va a aportar e informarle de lo que esperamos de ellos en la reunión. Tenemos que reflejar un diario de a bordo, una bitácora de esa reunión, tenemos que hacer una minuta. Y por último tenemos que terminar con una serie de acciones y de compromisos por parte de las distintas partes. Si nos vamos al siguiente proceso, ¿no? Que es el proceso de distribución de la información, pues tenemos algo parecido, ¿no? Tenemos una serie de entradas y tenemos una serie de salidas que básicamente desglosamos en estos puntos. Tenemos una serie de entradas que es el plan de gestión de las comunicaciones que hemos preparado y ahora vamos a trabajar más en la propia técnica de transmisión de esa información. ¿Para qué? Básicamente para ver cómo fluye y actualizar los documentos de mi proyecto en el caso de que sea necesario. Si atendemos a la dirección y el sentido de comunicación cuando ya estamos distribuyéndola, pues podemos hablar, o el PMBOK habla de comunicación lateral, derecha, in company, izquierda, out of company, o ascendente hacia mis stakeholders, hacia mis interesados superiores, dirección, clientes, etc., o descendente hacia los que se supone que están recibiendo información de mi parte, como pueden ser, por ejemplo, los proveedores. Hablamos entonces de comunicación descendente. Pero básicamente lo que es importante que entendamos es que el estilo de comunicación va a condicionar el mensaje, ¿no? Tenemos que saber que un mensaje que recibimos en el entorno del proyecto no va a ser totalmente neutro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente mitigar, reducir el impacto que se puede derivar de ese propio estilo de comunicación. Tenemos que filtrar, tenemos que ser capaces en la distribución de la información de filtrar. Pues bien, resumiendo lo que hemos visto en la píldora en el vídeo de hoy, en cuanto a los conceptos fundamentales en gestión de las comunicaciones en proyectos, podemos decir que uno de los elementos fundamentales, aunque en el PBOK sea tema aparte, es la correcta gestión de los interesados, es decir, saber atender, tener localizados, tener en el radar a todas aquellas personas
que van a impactar, que tienen algún tipo de interés en nuestro proyecto y que por tanto tenemos que mantener con una comunicación adecuada. ¿Cómo logramos eso? Pues lo logramos a través de un plan de gestión de los interesados que tenéis en el tema correspondiente del PMI y que nos va a poder, digamos, ayudar a determinar el impacto y dónde impactan los interesados y en función de ello fijar la estrategia al respecto para poder funcionar adecuadamente. El plan de gestión de las comunicaciones es un componente esencial del plan de dirección de proyecto. Ya hemos visto que prácticamente el 90% de nuestra actividad diaria en un proyecto se centra en comunicar, y se ha demostrado en distintos estudios que el impacto es decisivo. Prácticamente 1 de cada 5 proyectos que fracasa lo hacen por una comunicación inefectiva o poco efectiva. ¿Y qué va a regular este plan de este plan de gestión de comunicaciones? Pues básicamente la información que tenemos que distribuir, a quién la vamos a distribuir, cómo la vamos a distribuir en cuanto a tecnología, modelo, formatos, cómo vamos a fijar, cómo vamos a establecer las reglas del juego en cuanto a reuniones de mi equipo, es decir, todo aquello que tiene que ver con la interacción entre los distintos miembros de un equipo. En cuanto a distribución de la información, cuando ya estamos funcionando dentro de un proyecto, resulta esencial poder disponer de las herramientas que nos permitan minimizar el impacto derivado del propio estilo de comunicación que exista entre distintas partes de mi proyecto, distintos interesados, distintos componentes, miembros del equipo de mi proyecto. Y por último, también no menos importante, como última etapa del proceso de comunicación está el del informe de desempeño, es decir, disponer de formatos, utilizar la comunicación de mi proyecto para poder, digamos, difundir en distintos estamentos del mismo el cómo está yendo ese proyecto, es decir, cómo está yendo ese comparativo de mi curva base con mi curva de funcionamiento del proyecto y cómo vamos a poder disponer de mecanismos a través de esta comunicación, a través de esta interacción en proyecto que me permite incorporar esas comparativas, ese informe de desempeño, las lecciones aprendidas para que bien en ese proyecto actual, bien en proyectos futuros, no vuelvan a reproducirse los mismos errores. Por tanto, como veis, resulta esencial la comunicación en proyecto para alcanzar los objetivos y alcanzarlos de manera efectiva dentro del proyecto en el que estemos trabajando. Por mi parte, nada más. Espero que os haya resultado interesante este vídeo y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en consultarme a través de las vías de comunicación que tenemos abiertas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y un saludo.